Tu identidad es estar en Jesús, es que te ha salvado, es que eres hijo de Dios. Esa es tu identidad. En Él, en que eres amado por Él. Esa es tu identidad. No en tu don. No cometas ese error. La mayoría lo hace, no lo hagas tú. Reconoce el don de los demás. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Este título que le voy a dar al vídeo es La raíz de las denominaciones. ¿Por qué? Porque creo que el texto en el que se narra los hechos en el cual discuten Pablo y Bernabé, todo el contexto que lleva consigo, describe muy bien el corazón del creyente respecto a del por qué se han formado y se forman denominaciones. La historia narra que iban a volver a visitar a las iglesias Bernabé y Pablo, y Bernabé quería llevarse consigo a Juan Marcos, pero Pablo dijo que no viniera. ¿Por qué? Porque en el anterior viaje les había hecho como les había abandonado, por decirlo así, les había abandonado y les había dejado tirado o colgado, como se dice. Y fue hasta tal punto la discusión que cada uno se fue por su lado y Bernabé se llevó a Juan Marcos. Y Pablo creo que se llevó, me parece que al profeta Sila. Lo fuerte de todo esto es que el Espíritu Santo fue el que dijo que separaran a Bernabé y a Pablo para la obra. Pero ellos decidieron desobedecer a Dios e ir cada uno por su lado, tal y como ocurre con las denominaciones. Por eso digo que este texto analiza o describe muy bien cuál es la raíz de las denominaciones. Ahora, el que tenía razón de los dos de esta discusión, creo que claramente era Juan Marcos. ¿Por qué? Primero porque llega a reconocer posteriormente Pablo que Juan Marcos le era útil. En la carta de Timoteo le dice, que se dirige a Timoteo, le dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Creo que el hecho de que fuera útil para el ministerio a Pablo suceden dos cosas. Uno, que reconoce en parte que no tenía razón cuando pasó eso, y el otro precisamente es que el hecho de que una persona estuviera detrás de Juan Marcos, como era Bernabé, necesitara de gracia, fue lo que luego lo catapultó para decir: hey, ese hombre es un hombre de Dios, yo le necesito. Y luego un poco entre comillas, la hipocresía de Pablo, pero que luego defenderé y diré por qué le entiendo a Pablo y por qué entiendo a Bernabé. ¿Por qué digo hipocresía? Porque Pablo antes de ser cristiano, fue un perseguidor celoso de los cristianos. Y hasta tal punto que cuando se convirtió, los discípulos de Jerusalén, me parece que eran, le temían y no querían estar con él. Y fue el propio Bernabé quien tomó a Pablo y llevó a los apóstoles, y a raíz de ahí pues parece que ya creyeron y todo fue bien. Es decir, la gracia que Dios utilizó por medio de Bernabé
para llevar a Pablo a los apóstoles y necesitar de esa ayuda no es la que tuvo él con Juan Marcos. Es un poco extraño que Dios te haya dado la gracia que tanto tú reconoces como ser el último de los apóstoles, el que Dios te ha utilizado para hablar de la gracia y hacer las cartas y explicar la doctrina de la gracia como ninguno es las cartas de Pablo, y a la vez no practicarla con tu propio hermano. Pero Pablo era humano y a algunos creo que les cuesta un poco entender esto, como todos nosotros. Entonces, en este sentido, yo otorgo a Bernabé claramente que él tenía razón. Ahora, que él tuviera razón no justifica que él fuera por su camino y tomara a Juan Marcos consigo. ¿Por qué? Porque había una orden clara superior de Dios a que ellos dos fueran juntos. Es decir, ¿qué es lo que entiendo que tenía que haber hecho Juan Marcos? Señor, tengo razón, pero a pesar de esto voy a sacrificar a Juan Marcos y voy a obedecerte y me voy a ir con Pablo. Eso es lo que tenía que haber hecho Juan Marcos y no haberse ido por su cuenta. Y lo mismo para con Pablo. Claro, pero Pablo es el que no tenía la razón. Incluso a pesar de no tener la razón, no había discutido o que le pareciese mal que fuese Juan Marcos con ellos, lo mismo. Tenía que haber dicho, no me parece bien que venga Juan Marcos, señor. Pero tú dijiste que nos separaste a los dos para la obra, con lo cual voy a aceptar que él vaya. Ninguno de los dos se sometió a la palabra de Dios. Ninguno. Fue por su cuenta. Por esto digo que fue el origen de las denominaciones. Pero esto, ahora vamos a profundizar más el por qué. ¿Por qué veo yo que cada uno fue por su cuenta? Hizo eso. Lo que veo en la palabra, lo que he experimentado con mis propias carnes y lo que he visto en la mayoría de hermanos es esto. Que los hermanos se sienten más identificados con el don que Dios les da que con la identidad que tienen, que Dios les ha dado. Repito, la mayoría de hermanos o muchos hermanos que yo he visto a lo largo de mi vida, los veo más identificados con el don que Dios les da que con la posición o la identidad de hijos y de cristianos que Dios les ha dado. Quiero explicar esto. Bernabé, que como hemos dicho dice la palabra que era un hombre bueno y lleno de fe, claramente vemos que el don que tenía era de misericordia. De hecho, su propio nombre es hijo de consolación. La practicó con Pablo cuando le trajo, cuando nadie lo quería, cuando todo el mundo tenía miedo, él fue el único que, bueno, ven para aquí, yo te voy a llevar a los apóstoles. Y lo volvió a hacer con Juan Marcos, diciendo, no. Este chico, yo veo el corazón, estoy parafraseando, ¿no? Imaginándome, yo veo el corazón de este chico y necesita gracia y yo se la voy a dar. Necesita alguien que esté ahí con él acompañándole y yo lo voy a hacer. Ese era el corazón de Bernabé, ese era su don. El problema, que es lo que estoy diciendo, es que cuando Dios te da un don, no solo te da la capacidad de hacer algo sobrenatural o de una forma mucho más especial, mucho más poderosa, sino que también te la da en la mente, es decir, que tú piensas conforme a tu don. Bernabé tenía un corazón misericordioso y pensaba de una forma misericordiosa. Ahí es donde está un poco el problema, entre comillas, que lo voy a explicar. Al ser misericordioso tenía una forma de pensar misericordiosa.
Y al tener ese don de Dios, experimentarlo y experimentar al Espíritu Santo, tenía una verdad poderosa en sí mismo. Dos cosas ocurrían. Repito, la primera, su forma de pensar era conforme a su don. Y dos, el Espíritu Santo, por medio de la verdad, por medio de lo que experimentaba, sabía que ese don procedía de él y que por lo tanto lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. Y eso es muy fuerte. Es decir, cuando tú andas conforme al don de Dios, tú sabes que eso es de Dios, tú sabes que eso es la verdad. Lo mismo que Pablo. ¿Qué pasa con Pablo? Dios dice, y para Pablo, cuando Ananías el Señor le muestra a Ananías, un discípulo del Señor, que tiene que orar por Pablo y poner las manos para que reciba la vista y tal, le dice que él no sabe lo que es necesario sufrir por el Evangelio. Y Pablo era la otra cara de Bernabé. Cuando van los dos juntos, Pablo y Bernabé, a evangelizar, se ve a Pablo la cara visible, la cara fuerte del Evangelio, la autoridad. Y Pablo piensa y actúa como un evangelista y como un maestro. Lo vamos aquí a poner como un evangelista, poniendo al Evangelio por encima de su vida y por encima de todo. Así es como vive Pablo. Y lo que está haciendo también lo está haciendo bien. También está experimentando una verdad poderosa que Dios mismo le está diciendo: no sabes lo que vas a sufrir por mi nombre. Y él lo hace y él lo sufre. He sido ejemplo de todo. Es increíble las cartas que el Señor ha utilizado a Pablo, ¿no? Para decir, estando en la cárcel y cantando gozoso, estando diciendo, yo sé vivir con abundancia y sé vivir en pobreza. Estando soltero y teniendo el don también de continencia, creo que tenía Pablo. Apartado todo y exclusivamente para el Evangelio. Para proclamar que Jesucristo murió por los pecados de todas las personas que crean en Él y se arrepientan. Eso es lo que Pablo vivía. Hasta tal punto que decía cosas como no sé qué es mejor, estar en el cielo o predicar aquí. O sea, es mejor estar en el cielo, pero aquí, si hace falta predicar aquí, no sé qué es mejor. Lo que Dios me use aquí para las personas. Llegado a decir que hasta el punto de como algo parecido a que estar en el infierno para que otros estuvieran en el cielo. Estoy parafraseando, pero más o menos esa es la idea. Ese era el corazón de Pablo. A pesar de ser... Claro, él era una persona muy determinante. Por eso cuando ve lo que está haciendo Juan Marcos, para él es una locura. Estoy también parafraseando, estoy interpretándolo como el corazón de Pablo. Es incomprensible. Entonces, los dos caracteres, los dos dones, el de... Vamos a poner el de Bernabé, claro, de misericordia, y el de Pablo, de evangelista y de líder, eran necesarios, son de Dios, son verdaderos. Los dos procedían de Dios. Pero antes que ser una persona misericordiosa y antes que ser un evangelista, Bernabé y Pablo olvidaron que eran hijos de Dios y un padre al que debían de obedecer y creer, que claramente estaba diciendo: yo quiero que los dos vayáis juntos. No sé si se me habrá olvidado algo o no, pero esa es la primera parte de este vídeo.
¿Qué resumiría? Piensa, analiza esto. Los hermanos que conoces se identifican más como con el don que Dios les ha dado, su forma de hablar, de pensar, de esto, o los ves que se identifican más como lo que realmente Dios quiere que seamos primeramente, que somos hijos de Él, cristianos, y por lo tanto obedientes a Él. Y nuestra identidad está en Él, no en una parte que Él nos ha dado, en Él. Tu identidad no es tu don. Tu identidad no es tu don. Tu identidad es estar en Jesús, es que te ha salvado, es que eres hijo de Dios. Esa es tu identidad. En Él, en que eres amado por Él. Esa es tu identidad. No en tu don. No cometas ese error. La mayoría lo hace, no lo hagas tú. Reconoce el don de los demás. Aunque te cueste sacrificar a Juan Marcos. Dios luego lo pondrá en su sitio. Dios se ocupará de Juan Marcos. Tranquilo, tranquila. Ya sea tú, Juan Marcos, lo que sea. Lo que sea. Estoy en esa lucha. A veces mejor y a veces peor. Y quiero eso. Pienso que estoy en la lucha, que todavía no me he rendido. Que quiero intentar morir en lo que Dios me ayuda y en el proceso donde estoy. Uno de mis temores, y te animo a que no sea así, es que también hablaré, si Dios quiere, en otros vídeos, es sobre la dureza de corazón. Que no me doy cuenta de que el Señor se aparta de mí. En el sentido de Dios está en todo cristiano, vive y mora en él. Pero sabemos que podemos contristar al Espíritu de Dios y estar así. Mi oración es que el Señor me ayude hasta qué punto tengo que sacrificar. Cuando tengo que sacrificar a mi Juan Marcos y cuando no. Te quiero, hermano, hermana, y ojalá esto te haya servido. Esto es lo que he podido decir. Espero que no me haya olvidado de muchas cosas y nada. Te espero en el siguiente vídeo, que es como... no sé cómo lo va a titular. Yeah. Listen.